Buenas tardes. Bienvenidas a todas. Qué bueno que estamos aquí, que decidimos estar aquí por el plan y el propósito divino que tiene para cada una de nosotras. Me impresiona la presencia y la guía de nuestro Dios. Yo ya tenía mis temas y Janet estaba mandándome los cantos que Dios le había dado, y exactamente en el primero y en el segundo canto es este tema, cumpliendo el propósito divino. Creo que no nos pusimos de acuerdo, pero Dios sí, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ilumines, que tú hables a nuestros corazones y cumplas tus propósitos en cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que este tema se llama Cumpliendo el propósito divino. Antes de introducirnos al tema, quiero darles algunos ejemplos de personajes a quienes Dios les dio una visión y Dios quería cumplir un propósito divino a través de ellos. Vemos el ejemplo de Moisés. Ciertamente Dios habló en diferentes tiempos a muchos de sus siervos. Y lo hizo con Moisés, atrayendo su atención. ¿Cómo atrajo Dios la atención de Moisés? Y lo vemos en Éxodo 3, del 1 al 3. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Era toda una visión, porque lógicamente que una zarza, como un arbusto seco, en el momento en que se enciende, se quema rápidamente. Pero esa zarza que ardía en fuego no se consumía. El verso 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Así es que la manera que Dios atrajo la atención de Moisés fue manifestarse a través de una visión y observar por qué razón la zarza no se consumía. Pero la respuesta, ¿cuántos quieren saber la respuesta? Así es que esta respuesta la tendrá, lo más seguro, algunas de las oradoras, que seguro hablarán de este punto importante, porque lo menciono para enfatizar solamente la visión de Dios. Otros de los personajes a los cuales Dios les habló a través de una visión fue Cornelio, que era un gentil, y a Simón Pedro, que era un judío, estando ellos en diferentes lugares. Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Así es que Cornelio tuvo una visión y vio a un varón con un vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio:
Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Dice la palabra que mientras iba por el camino, vio un gran lienzo que descendía del cielo. Y en las puntas tenían animales que para los judíos eran inmundos, y que Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, los judíos no comemos animales inmundos. Y el Señor le dijo: lo que yo limpio, no lo llames inmundo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que esos son los que iban en el camino, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Así es que Pedro estaba perplejo de lo que significaría la visión. Y este es uno de los temas que estoy segura que otra de las oradoras va a compartir. Pero yo me voy a centrar en el cumplimiento del propósito divino, a través de otro siervo de Dios, el profeta Isaías. Pero iniciaremos comprendiendo lo que es una visión y lo que significa una visión. ¿Qué es una visión? Es ver con los ojos de la imaginación o del alma. Es como si te pusieran una pantalla. La visión de Dios es un panorama que Dios te muestra para cumplir un propósito divino. No se trata de una visión en la cual tú te vas a enfocar en planes concebidos, sino en los planes que Dios muestra para cumplir sus propósitos. ¿Cómo es que percibes una visión espiritual? La visión espiritual supone una experiencia real de encuentro con Dios, de cercanía, de intimidad, como en el caso de Cornelio cuando oraba. Y tuvo un panorama donde le mostraba el propósito divino. O como Pedro, al contemplar el lienzo con animales inmundos, Dios quería mostrar su propósito divino. Vamos a ir con el profeta Isaías. Dios habló de visiones, pero sobre todo quería cumplir un propósito divino cuando Dios mostraba algo. En Isaías no era la excepción. Y voy a desarrollar este tema. El profeta Isaías fue llamado por Dios para cumplir un propósito divino. Observemos que el título del capítulo 6 de Isaías dice: visión y llamamiento de Isaías. Capítulo 6. Hay ocasiones que Dios nos habla y nos hace un llamado. La pregunta es: ¿fue necesaria esa visión de Dios para cumplir el propósito de su llamamiento? ¿Cuál sería la respuesta? Yo dije: ahí están desmayadas porque ya está haciendo mucho calor. Yo sí estoy teniendo mucho calor.
Isaías tuvo una visión y también vamos a observar los obstáculos que trataron de opacar el propósito que Dios tenía para Isaías. Vamos a ver como punto número 1 la visión de Dios y su reencuentro con Dios. A veces pensamos que porque estamos sirviendo a Dios, estamos bien. Su palabra dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Si Dios nos llama, ciertamente, pero el no haber una comunión con Dios, estaremos vegetando, pero sin una dirección clara de lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos llama a su comunión, que ciertamente hoy lo estuvimos cantando por la guía de Dios. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí está hablando de comunión. Dios está haciendo un llamado a su comunión. He aquí que yo estoy llamando a la puerta de nuestro corazón. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él, que esto significa comunión, y él conmigo. Apocalipsis 3:1 dice: ¿qué le dijo Dios a la iglesia de Sardis? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, tomando el pasaje de Isaías, ¿cómo se dio cuenta Isaías que estaba como muerto espiritualmente? Leamos el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice la frase: en el año que murió el rey Usías. ¿Cuándo vio al Señor Isaías? Cuando murió el rey Usías. ¿Cuántos impedimentos hay? ¿O sobre quién están fijos nuestros ojos para que no podamos ver a Dios? Hasta que murió tuvo una visión. Dijo Isaías: vi yo al Señor. Antes él era un profeta al lado de ese rey. ¿Cómo lo vio? Dice que lo vio sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Eso significa, y estas son figuras metamórficas, porque Dios no tiene faldas, ¿verdad que no? Sino que su presencia llenaba el templo. Pero hablando de Isaías, solo tenía ojos para ver la grandeza del rey al que servía. Por esa razón, cuando murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor. Isaías estaba desenfocado de la presencia de Dios. En todo ese tiempo que servía a Usías, estuvo ejerciendo ese ministerio sin la guía de Dios, porque había surgido una idolatría por ese rey que tanto admiraba y que opacaba la visión de Dios. Para que entendamos un poquito por qué razón Isaías estaba embelesado con Usías,
Dice Segunda de Crónicas 26, del 3 al 5. Verso 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, en ese tiempo hizo lo recto ante los ojos de Dios. Verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, está hablando de Uzías. ¿Entendido en qué? En visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Así es que dice que era entendido en visiones de Dios. ¿Con qué razón Isaías estaba deslumbrado con Uzías? Pues los profetas eran videntes y Dios les hablaba también a través de visiones. ¿Cuáles eran las características buenas de Uzías? Cuando tenía un corazón recto. Dice que Uzías buscó a Dios y él le prosperó. También dice que fue poderoso guerrero. Rompió varios muros para tomar ciudades, edificó ciudades, se hizo altamente poderoso, edificó torres en Jerusalén, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas y era amigo de la agricultura. Y tuvo un ejército de guerreros. Pero vienen consecuencias de descuidar el corazón. Porque se puede llenar de soberbia, pensando que es por nosotros que suceden las cosas. Ay, si no estuviera yo ahí, no, la gloria de Dios no bajaría. No, si no fuera por mí, la iglesia infantil, quién sabe, yo creo que no funcionaría de la misma manera. A veces no le empezamos a creer. Él tenía un llamado de parte de Dios. Un hombre temeroso, un hombre con muchos dones, un hombre con muchos talentos. Como quizás hay muchos dones y talentos en muchos de nosotros en este día. ¿Pero qué sucedió? Tuvo un corazón enaltecido. Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Contra quién? Contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Porque a veces pensamos que tenemos fuero. Por ser quien somos, por la trayectoria que tenemos, por los dones y los talentos sobresalientes. Él ignoró los principios de Dios, pensando que tenía fuero, y quiso tomar el lugar de Dios. Pero Dios derribará todo ídolo que se levante delante de él. ¿Qué pasó cuando Uzías era ya fuerte? Su corazón se enalteció para su ruina. Hay quienes dicen, no, yo le tengo que obedecer porque es un ministro, aunque está violando los principios de Dios. Observemos qué hicieron los sacerdotes. Segunda de Crónicas 26, 17. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Se necesita valentía para enfrentar el pecado.
Verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Los sacerdotes le establecieron al rey Uzías la voluntad de Dios y el orden de Dios, y le declararon su pecado, fuera quien fuere. Porque algunos tratan de tomar el lugar de Dios, y algunos empiezan a ser enaltecidos de tal manera que a veces esa persona que está siendo enaltecida dicen: no, es que todo esto no fuera posible sin él. Y la persona se la creyó. ¡Qué terrible! Uzías tenía opacada la visión de Dios, pues se rebeló contra Dios quemando incienso que a él no le pertenecía. Porque el hecho que tenemos autoridad no significa que hagamos algo que no nos pertenece. Verso 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hizo? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Así es que él pensó que por ser un rey sobresaliente con tantos dones, iba a tener fuero, pero no fue así. Dile a tu compañero: no hay fuero. Le brotó la lepra en la frente, que fue símbolo de pecado, porque Uzías pecó contra Dios. Y Dios derribará a los ídolos que se levanten tratando de tomar su lugar. Verso 20, segunda de Crónicas 26:20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y dicen que murió a causa de la lepra y apartado. Así es que Dios hirió a Uzías con la lepra. Porque también Dios necesitaba un profeta conforme a su corazón, y tuvo misericordia de Isaías. Cobra vida el pasaje cuando dice: cuando murió el rey Uzías. Ahora lo entendemos mejor bajo ese contexto. Vi yo al Señor, no lo podía ver, porque sus ojos estaban fijos en la grandeza de un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Y él no estaba ejerciendo su ministerio de fuego. Así es que Isaías no podía ser lo que Dios le mandó a hacer hasta que Uzías murió. En nuestro corazón deben morir los ídolos que opacan la visión y el propósito divino para nuestras vidas. Si hay ídolos delante de ti, identifica cuáles son esos
ídolos. ¿Será la soberbia? ¿Que piensas que si no fuera por ti no saldrán bien las cosas que se pretenden hacer? ¿Será tu esposo un ídolo delante de ti? ¿Que no puedes surgir como una mujer de Dios porque te sientes opacada por su grandeza? Hay una mujer que no perseveró en el ministerio, en la obra de Dios, porque era tremendo cómo tenía idolatría por lo que decía su esposo, y era imposible ayudarla y formarla. Porque si Dios no está en primer lugar en el corazón de una persona que sirve, no hay proyección, no hay formación, no hay esperanza, porque hay algo que está opacando la visión de Dios. Dios quiere que las mujeres casadas honremos a nuestros esposos, pero que no lo adores, de tal manera que no puedas ver a Dios, que Él es tan grande, sus talentos, su llamado, de tal manera que tú no puedes ser aquella mujer que Dios quiere que tú seas aún en tu casa. Honrar es reverenciar, adorar es ocupar el lugar de Dios. Y solo a Dios se le debe de adorar. ¿Amén? No permitas que sea opacada la visión de Dios en ti. ¿Hasta cuándo vio Isaías a Dios? Hasta que murió el rey Usías. Para algunas jóvenes quizás tu ídolo sea tu novio, que no te deja ver a Dios. Y que de pronto ya lo cristianizaste. Y le dijiste, ay, no, mira, ¿ya te fijaste? Él viene. Sí, viene a las reuniones. Hasta venimos a las clases de novios. Pues no vio, ¿verdad? Pero se engañan a sí mismos. No pueden ver a Dios. No pueden ver los principios de Dios. El carisma, la belleza, los talentos de ese varón le están impidiendo ver a Dios. Quizás tu ídolo es aquel entretenimiento que ha tomado el control de tu vida, de tal manera que ya no eres libre para darle el tiempo a Dios. Para Salomón su ídolo fueron las mujeres que desviaron su corazón de Dios. Pero el rey Salomón, dice Primera de Reyes 11:1, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Y a las más feas también, yo creo. Dice el verso 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Si hay algo que desvía el corazón de una mujer y de un hombre cristiano, es fijarse en un hombre o en una mujer que verdaderamente no han nacido de Dios y no son temerosos de Dios. Y ese se convierte en un ídolo. No, yo la convierto ni en sapo. Porque tú no puedes convertir a nadie. Tú no tienes poder ni autoridad para convertir a nadie. Solo Dios. Amén. No podemos cristianizar. No porque te metes en una cochera te haces carro. ¿Verdad que no? No porque el novio viene a la iglesia es cristiano.
No porque va a las clases de novios, es de Dios. Va a desviar tu corazón de Dios. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando hemos dejado la presencia de Dios. Y nuestros ojos están en esos ídolos. Y dice el verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, y sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Así es que nunca vas a encontrar en la lista de los héroes al rey Salomón, porque Dios se desagradó de él, porque pecó contra Dios y entregó su corazón a los ídolos. La joven debe de cuidar su corazón, y que un novio que no sea cristiano de verdad desvíe su corazón del propósito de Dios, porque ciertamente Dios tiene propósitos, ¿verdad? Con los jóvenes Dios tiene propósitos. Cumple el propósito de Dios y hazlo conforme a sus principios. ¿Qué pasó cuando murió el rey Usías? Retomando el pasaje. Dice Isaías: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tenía mucho tiempo que no oía la voz de Dios, ni contemplaba su presencia. Haz morir los ídolos en tu corazón para que se cumpla el propósito. Por fin todo obstáculo había sido quitado. E Isaías tuvo una visión y ve al Señor en su majestad, sentado en un trono alto y sublime, y su presencia llenaba el templo. Así es que uno de los propósitos divinos es: uno, restaura la comunión con Dios. Restaura la comunión con Dios. Sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios nos volvemos religiosos. Sin la presencia de Dios perecemos. Isaías 6:2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, eran ángeles serafines. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Qué función cumplían los serafines? Los serafines, esta palabra serafín significa seres de fuego. Seres de fuego. La posición de los ángeles serafines representa una reverencia a Dios, pues su presencia llenaba todo el templo. El Señor estaba en su trono y ahí estaban los serafines. Aquí surge una pregunta: ¿es posible ser un ministro con un corazón opacado? Les pregunto. ¿Sí? Ahí está Isaías. ¿Es posible ser un ministro con un corazón opacado? Sí. Qué terrible que hay muchas personas que están en un ministerio y solamente lo hacen porque quieren ser vistos. Porque muchos dicen que yo tengo un ministerio, pero no para glorificar a Dios, no para cumplir el propósito de Dios por el cual Dios nos ha llamado. Sí es posible ser un ministro con un corazón opacado.
Porque si dejamos la presencia de Dios, la comunión con Dios, seremos solamente un perico que habla y un mariachi que canta. ¿No es cierto? Porque cualquier perico habla y cualquier mariachi canta. El otro día fuimos a un restaurante y se acerca un mariachi y nos dijo, ¿quieren que les cante una? Y les dije, sí, las 100 ovejas. Y la cantó. Cualquier mariachi canta. ¿No es cierto? Pero tener un corazón de fuego, tener la presencia de Dios cambia todas las cosas. Amén. Es distinto ministros que llevan a Dios a través de la alabanza y la adoración. Cuando tienen un encuentro con Dios, surge la vida de Dios. Amén. Surge la presencia de Dios. Dios se manifiesta y Dios empieza a obrar de una manera tremenda y poderosa en cada persona. El segundo propósito es ser un ministro ferviente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos ministros fervientes, como esos serafines, seres de fuego. Porque algunos ministros dicen según sus convicciones y no según la palabra de Dios. Es pecado gozarse. Así dicen. Es pecado gozarse. ¿No leen? ¿No leen lo que dice la palabra de Dios? Que lo alabemos con danza, con pandero, con tus palmas. ¿Verdad? Así dice. Y San Pablo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos, pero ellos dicen, no, es pecado gozarse. ¿Eso es lo que Dios dice? Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervoroso significa caliente, que tu corazón brille, porque has estado en su presencia. Se ve con claridad quién es Él, su naturaleza. Ahora fíjate que proclamaban los serafines en el verso 3, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra se llena de su gloria. Estos ángeles serafines querían provocar algo en la vida de Isaías. Y aquí es donde nosotros vemos un tercer llamado. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama a la comunión. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y luego llama a la santificación. ¿Qué proclamaban los serafines? Santo, santo, santo. 3 veces santo. En otro de sus atributos no vemos que diga poderoso, poderoso, poderoso. Como en ese que dice santo, santo, santo.
proclamando uno de los atributos de Dios. ¿Y qué quiere Dios hacer cuando proclamamos la santidad de Dios? Santificar a su iglesia. Amén. Santificar a su iglesia, atraerlos hacia Él. Que tengan un corazón de fuego, que tengamos un corazón ferviente, ardiente, apasionado. ¿Qué quería provocar Dios a través de esa proclamación? Que su santidad se viviera. El salmista decía: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios es el único que sabe lo que estás pensando. Dios es el único que sabe qué hay en tu corazón. Dios es el único que sabe qué haces cuando estás solo. Dios es el único que sabe cuando estás enfrente de una tentación y también ves si cierras la puerta a eso. Porque hay quienes se le empiezan a creer diciendo: tengo fuero. ¿Verdad? Tengo fuero. Y surgen los ministros pedófilos porque creen que tienen fuero. Dios quería que Isaías le sirviera sin obstáculos, en santidad. Dios quiere quitar todo lo que estorba. Dios quiere santificar las relaciones, santificar los matrimonios. No podemos permitir nada que no sea de Dios en nuestras relaciones. Primero en nosotros como creyentes y ministros, porque todos servimos a Dios, aún desde nuestra casa, con nuestra carrera, con nuestro servicio en la iglesia. ¿Qué sucedió con esa proclamación poderosa? Fue tan poderosa que dice el verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ese humo era un símbolo de la presencia de Dios. ¿Han visto en el Espíritu esa nube que desciende cuando estamos adorando a Dios? Esto lo vemos en el Espíritu, cuando Dios empieza como olas a posarse en todo lugar, en toda persona. Así es que el humo estaba tipificando la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de ella. Nadie podía entrar ni salir. Así es que, si estás enfermo de la vejiga, puedes ir al baño. Pero si no, cuando hay esa gloria, nadie puede salir, ni entrar ni salir. ¿Qué pasa cuando su presencia nos llena? Entonces vamos a ver nuestra verdadera condición. No lo que pensamos que somos, o cómo nos vemos en nuestra propia opinión, porque en nuestra propia opinión nos podemos ver bien. No, yo soy santo, yo soy el mejor. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque ahora ya había entrado a la presencia de Dios.
Los ídolos se habían derribado. Uzías había muerto. Ahora vio ya al Señor y se dio cuenta de su condición. Porque a veces estamos en la presencia de Dios, estás pensando, ay, fulanito de tal, qué mal se porta. Ay, esta palabra es para él. O para ella. Uy, es para mi suegra, ojalá que la oyera. Le voy a mandar el video. Pero él dijo, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, fíjense, en primera persona, él reconoció su inmundicia. Soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque tal el sacerdote, tal el pueblo. Qué responsabilidad para los ministros que están llevando a la gente a opacar la visión de Dios y la presencia de Dios, y no están ministrando la palabra pura, sino mandamientos de hombres. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová Dios de los ejércitos. Por fin vio a Dios. Dile a tu compañero, por fin lo vio Dios. ¿Y qué quiere Dios? Dice Job 22:21, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El pecado nos enemista con Dios. Así es que en su presencia se provoca un encuentro con Dios. Se provoca santidad y limpieza de corazón en su presencia. Y por eso, qué importante es adorar. Qué importante es adorar. Ajá. Los del grupo de alabanza no son artistas. Es gente que ha estado con Dios, en la presencia de Dios. Y que están guiando el pueblo hacia Dios. Isaías 6:6. Y fíjense lo que sucedió. Y voló hacia mí. No dijo hacia mi suegra. Voló hacia mí uno de los serafines, ¿se acuerdan? Eran seres ardientes, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas. Así es que este ser de fuego quería santificar la boca del profeta. Porque qué terrible ahora de los que se dicen ministros y de su boca sale tanta inmundicia. Y ellos dicen tener libertad, pero es libertinaje. Ese ser de fuego quería santificar la boca del profeta, verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Es la misma promesa para nosotros. Amén. Él tocó, tocando con él sobre mi boca, el ser de fuego, el ser ardiente. Cuando viene la presencia de Dios y te toca y nos damos cuenta de nuestra inmundicia. ¿Cuántas veces traes un resentimiento o una amargura en tu corazón?
y tu corazón se ha endurecido por el engaño del pecado. Y estás diciendo, es que me hizo. Y vienes y hay una gloria tremenda y tú estás con el corazón tan endurecido pensando y odiando a aquella persona que te hizo. Deja que Dios te toque. Y no pienses que los demás son culpables, porque fue en primera persona que Isaías fue tocado. Dios tenía un propósito en el llamamiento de Isaías. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántas veces el pecado nos trae culpa? ¿No es cierto? Y estamos con esa culpabilidad sobre aquello que hicimos. Pero cuando viene el Señor y nos toca y nos limpia, debemos recibir esa limpieza en nuestra alma, en nuestro espíritu, y no irnos a los recuerdos pasados, porque nunca diremos esto con sabiduría, porque Dios es el Dios presente, Jehová el eterno presente, que no se va al pasado, que te sana, te libera, te limpia. Amén. Así es que él estaba con su culpa y sin intimidad con Dios, con el pecado de idolatría, con la opacidad en su ministerio. ¿O no es cierto que cada uno de los que somos ministros y que dirigimos gente estamos insistiendo? ¿O no es cierto? O yo no estoy en sus reuniones, pero siento por el Espíritu que Janet les dice, sonríe. Sí, porque a veces estamos aquí, ¡oh! Y están. ¿Tienes gozo? ¿Tienes la presencia de Dios? ¿Panderistas? Sonrían. Nuestros sentidos espirituales despiertan. Isaías 6:8, y oí la voz del Señor. Porque algunos dicen, ay, pues yo no la oigo. Soreque. Así me decía mi mamá cuando, ¿qué no te estás oyendo? Te estoy llamando. Soreque. Nuestros sentidos espirituales despiertan, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Porque ya había tenido un reencuentro con Dios. Porque ya su corazón estaba ardiente de la presencia de Dios. Ya estaba limpiándose, santificando su vida. Y ya no dijo, no, envíalo a aquel. ¡Ey, necesitamos maestros de niños! Y volteas a ver a otro. A ver cuándo, ¿Cuántos quieren servir en el ministerio de mujeres? Yo supe que alguien quería. Pero alguien que tiene con un corazón de fuego y ardiente, dice, heme aquí. Heme aquí. Yo voy. Envíame a mí. Isaías estaba listo para acudir al llamado de Dios. Fue tocado por el fuego de Dios. Su presencia lo despertó espiritualmente. En su presencia nos libramos de idolatría. Porque no hay otro más grande y más santo que Dios. Dele un aplauso al Señor. Amén.
Así es que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No dijo, envía al otro. Hay ocasiones que Dios nos habla por visiones, como lo hizo con Isaías. Quizás podemos tener un ministerio que parece floreciente en la iglesia, pero nuestro corazón estar lejos de Dios. El pecado puede apagar el fuego o la pasión por Dios y carecer de la visión de Dios y de lo que Él quiere que hagamos y su propósito divino. Así es que hay que acudir a los llamados de Dios para que se cumpla el propósito divino en el llamado que Dios nos ha hecho. Número 1, acudir a su presencia. Número 2, tener un corazón ferviente, un corazón apasionado, un corazón fervoroso, diligente para servir a Dios, aún en nuestra casa. Tercer llamado, el llamado a la santidad. Cuando estamos en su presencia, el Señor corre el velo y nos hace ver lo que no está bien, porque Dios quiere que ministremos en santidad. Y número 4, el llamado al ministerio o al servicio a Dios. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No dijo al otro, heme aquí, envíame a mí. Así es que hagamos un compromiso con el Señor de buscar su presencia, de santificar nuestras vidas, de estar fervientes en el Espíritu. Isaías cumplió el propósito que Dios tenía para él, porque si ustedes leen el capítulo 6, inmediatamente se pone en acción cómo Dios envía a Isaías para ejercer su ministerio. Y ahora era un profeta lleno de Dios, lleno de su presencia. Sabía escuchar la voz de Dios y estaba atento para lo que Dios quería que él hiciera. El encuentro con Dios propició un nuevo tiempo en su ministerio. Así es que en esta tarde te animo a tener un encuentro verdadero con el Señor. Si tú dices, híjole, yo estoy así, estoy en el fuego, estoy en la pasión, estoy en santidad, felicidades, felicidades. Pero si sabemos que estamos opacados en el corazón, si sabemos que tenemos labios inmundos, si sabemos que vivimos una vida doble, si sabemos que estamos permitiendo cosas que no convienen, es el tiempo de acudir al llamado de Dios. Cierra tus ojos un momento. Habla con el Señor en este momento. Señor, yo quiero ser un ministro de fuego. Mi Señor. Yo quiero tener un reencuentro contigo. Santifica mi vida, mi Dios. Para que yo te pueda servir con fuego en el corazón, con autoridad, porque verdaderamente estaremos viviendo como tú dices.
Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en nuestros corazones. Tu altar, Supremo Señor y Rey, tu gloria me rodea y caigo rendido a tus pies. Tus ángeles te adoran y yo sin poder hablar, me asombra tu grandeza, tu poder y autoridad. Indigno soy para estar en pie ante tu majestad, con tu carbón encendido, Santo eres, Señor, sentado en tu trono alto y sublime. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Me acerco ante tu altar, Supremo Señor y Rey, tu gloria me rodea y caigo rendido a tus pies.
fuerte aplauso al Señor. Él es digno.